Fíjense, hablar de JJ Benítez para mí es como hablar pues de esos grandes personajes sobre el tema de los ovnis, ¿no? Ahora sí que ya están un poco más allá de que si es cierto o no, pero yo creo, bueno, para mí lo que les aplaudo es su constancia, ¿no? O sea, de que a pesar de que los han desmentido, a pesar de que les han dicho cosas, a pesar que han perdido dinero, que han puesto en juego su credibilidad periodística, hasta mental, pues siguen en eso. Pues yo creo que JJ Benítez, Jaime Maussan, son las dos primeras personas que se me vienen a la cabeza. Y pues por eso quise hablar sobre JJ Benítez. Principalmente, o sea, fíjense, no soy su fan. Y sí he leído dos que tres cosas de él. Pero nunca he leído completo. Que yo creo que ya con todo esto, sí lo voy a leer. Pues su libro más famoso de JJ Benítez, que sin duda pues es Caballo de Troya, ¿no? Que pues fue todo un hitazo comercial. Yo creo que es una de las cosas por lo que más la gente lo conoce. Y pues por eso pues dije, le voy a dedicar este podcast pues a JJ Benítez, por esas personas que no lo conocen o que les da hueva pues investigar quién es este personaje de la ufología, ¿no? Bueno, este persona es español, nació en 1946. Es licenciado en Ciencias de la Información y empezó a trabajar en el periódico La Verdad en Murcia en 1966. Realizó su servicio militar en Zaragoza y ahí empieza a trabajar para el periódico llamado El Heraldo de Aragón. Más tarde se traslada a Bilbao, en el País Vasco, donde continuó como periodista en la Gaceta del Norte y en 1972 recibió en redacción pues un telegrama sobre que hablaba de una noticia relacionada sobre un aterrizaje de un ovni en Burgos. En ese momento, a partir de ese momento, cubre todas las notas relacionadas con ese tema para su periódico. En 1974 le mandan otro telegrama donde dicen que un grupo de peruanos del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, cuyo presidente y fundador era Carlos Paz García, aseguraba estar en contacto con seres extraterrestres. Él fue el encargado de cubrir la noticia y viajó a Perú. Este grupo afirmaba estar en contacto telepático con seres gamínedes y el mayor de los satélites de Júpiter. En una de estas citas, el nombre de JJ Benítez apareció en las listas de personas de contacto y así fue que ese 7 de septiembre de 1974 pudo ir a un avistamiento programado supuestamente, ¿no? A raíz del envío de sus crónicas a su diario, el grupo del IPRI y la misión Rama fueron conocidos por toda España. Posteriormente, esas experiencias para JJ Benítez serían recogidos en sus libros Omni SOS a la Humanidad. Aunque el primer libro que se publicó de él fue el segundo que escribió titulado Existió otra humanidad y en el que investigaba las piedras de Ica. A raíz del éxito de ese libro, en ese mismo año pudo por fin ver la luz el primero OVNIS SOS La Humanidad, ¿no? En 1977 empieza a tener serios problemas para seguir difundiendo el tema OVNI a causa de diversas presiones, por lo que pues decide abandonar el periodismo para centrar su vida en la investigación del fenómeno OVNI. Durante varios años se dedicó a investigar a lo largo y ancho del mundo al fenómeno OVNI. Sus libros a uno de estos lo llamó 100.000 kilómetros tras los ovnis, documentos oficiales del gobierno español y en 1977 una información vino a cambiar el curso de su vida. Un equipo de científicos vinculados a la NASA demostraron que tras 3 años de investigación que el cuerpo que envolvía la Sábana Santa correspondió a Jesús de Nazaret. Hasta ese momento
a JJ Benítez, según sus propias manifestaciones, la figura de Jesús de Nazaret le había traído sin cuidado, pero a partir de ese día y a raíz de esa investigación, algo nuevo empezó para él. Escribió en su libro El Enviado, basado en dichas investigaciones, y fue ese libro el que le llevó a entrar en contacto con el mayor que le proporcionaría toda la documentación para poder escribir su famosa saga Caballo de Troya. En el 79 dejó el periodismo activo y se dedicó a su investigación por completo. Desde entonces ha ido compaginando sus investigaciones de los ovnis y los seres no identificados con la vida de Jesús de Nazaret. Solamente para decirles que lo de la sábana santa ya se sabe que no es cierto. O sea, hasta la misma Iglesia Católica lo afirma, pero pues como la gente cree y se quedó la historia, para la historia para eso, pues la siguen exhibiendo, ¿no? Pero si llegas a preguntarte, dicen, sí, no es cierto, pero, y te dan todo el choro, ¿no? Pero eso de la sábana santa, pues no es cierto, ¿no? Ahora pues vamos a hablar del Caballo de Troya, que yo creo que es pues su libro pues más famoso y uno de los más vendidos sobre el fenómeno ovni, porque también tiene que ver con ovnis, con la figura de Jesús de Nazaret, con militares, Estados Unidos, viajes en el tiempo, que primero dijo que era una ficción, luego dijo que sí era cierto, no, ¿verdad? Pues es todo un embrollo, ¿no? Pero pues está... es que he leído partes, obviamente no voy a... ya lo leí, pues no lo he leído, pero... Obviamente he leído partes, he escuchado otras partes, en sus documentales y en entrevistas, pues obviamente lo menciona, pero pues por el que no lo ha leído, pues aquí voy a hacer una breve semblanza y de cómo llegó a esta idea, ¿no? En 1984 apareció un libro que bajo el formato de investigación periodística aseguraba que 11 años atrás las Fuerzas Armadas estadounidenses habían logrado crear una máquina del tiempo y llevar a cabo un proyecto secreto. Viajar hasta el año de 30 de nuestra era y seguir los pasos de Jesucristo. Este libro se llamaba Caballo de Troya y su autor JJ Benítez era un periodista navarro que hasta entonces se había movido en un relativo éxito en los terrenos de lo paranormal y la ufología, pero con Caballo de Troya rompió todos los récords, más de 100 ediciones, 8 continuaciones, cerca de 5 millones de ejemplares vendidos. Durante estos 35 años, Benítez ha ido publicando nuevos volúmenes de que él representa como una información real que le llega a través de oficiales militares, lo que le ha ganado las críticas de escépticos, también de la iglesia que lo llegó a excomulgar y con la que mantiene desde entonces un agrio enfrentamiento. Benítez sostiene que Jesús nunca quiso fundar una religión, que tuvo varios hermanos y que la imagen que nos ha llegado hasta a nuestros tiempos está completamente manipulada. El periodista incide en que para cualquier estudioso de la Biblia, o más concretamente del Nuevo Testamento, lo que dice la religión cristiana es insostenible. Las cosas que hace Jesús en la Biblia no tienen lógica. Frente a eso, lo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo ha sido comprobar, ir a sitios, asegura, por ejemplo, visitar Israel y Jordania unas 15 veces. También preguntar a los expertos si lo que dicen esos libros podría ser verdad. Científicos, historiadores, botánicos, etcétera. Ese eje ha sido mi trabajo fundamental. Aún así, en el primer momento, Caballo de Troya se presentó como algo muy distinto a una información de investigación. No recuerdo nunca haber dicho que Caballo de Troya fuera un ensayo. Siempre he defendido que es una información y que mi trabajo ha sido de investigación. Es decir, verificar si esa información es correcta, taja. Con todo, y en las primeras ediciones apareció un epílogo firmado por Benítez. El libro que el amigo lector tiene ahora mismo en sus manos, Caballo de Troya, es un primer ensayo novelístico, una novela en suma. Entonces Benítez recuerda, en aquellas primeras ediciones la editorial Planeta, en este caso, me sugirió la necesidad de incluir una de esas notas o aclaraciones. Y yo fui más que tonto y dije que sí. Luego por supuesto me di cuenta y dije que eso había que retirarlo porque no es cierto. Eso es lo que me dio risa, ¿no? O sea, ¿cómo le tiré? Bueno. Es que me da risa porque, sí, o sea, lo han acusado de eso, o sea, le han dicho, pero no, es que me obligaron. O sea, el vato le tiene más miedo a una pinche editorial que al gobierno de Estados Unidos y a todo lo que destapó, ¿no? O sea, eso es lo que yo digo, ¿no? Obviamente que si lo leen ustedes y les entretiene, pues está bien, ¿no? O sea, yo les digo, yo lo pienso, pues, leer, pero sí me dio como que risa ese comentario, ¿no? Ok. La magia de los caballos está en la visión y experiencia
espiritual subjetiva del mayor que conoce a Jesús de Nazaret. La novela ofrece una visión inspiradora pero subjetiva de esta experiencia espiritual que podemos tener como peregrinos que buscamos ansiosamente a Jesús. Un viaje de alquimista donde todos nos transformamos por las aventuras y desventuras que el Maestro nos muestra al Padre viviente en nuestro corazón. Pero finalmente las experiencias espirituales son subjetivas, como la que tuvo el apóstol Pablo, y no conviene hacer de ellas una especie de revelación universal para todos. Con esos criterios y con esas salvedades deben de leerse las obras de J.J. Benítez. De hecho, él mismo ha dicho que para él esas son sus verdades, ¿no? En Estados Unidos, donde señala J.J. Benítez, según la documentación que afirma haber recibido sus fuerzas militares estadounidenses, no a China, donde apuntan todas las miradas, donde quienes no se creen la versión de que el virus proviene de la naturaleza y que no ha mediado nadie en su dispersión, ¿no? Una de las cosas que también que empezó a hablar y que también como que se volvió a hablar de JJ Benítez es sobre lo del COVID-19, ¿no? Los militares americanos nos engañan y los hacen bastante bien. En el siglo XIX los militares norteamericanos envenenaron las mantas que le entregaron a los indios, lo que hacen constantemente, incluido en el proyecto Apolo de la conquista de la Luna. Nunca contaron la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es muy sencilla. Armstrong y Aldrin encontraron unas ruinas en la superficie lunar en julio del 69. Unas ruinas de una civilización anterior que bombardearon con bombas tácticas nucleares. Por eso no han vuelto, porque está contaminada. Y ahora empiezan a decir que van a volver porque ya han pasado 50 años. No creo que el origen del virus de China esté diseñado para atacar la economía europea y ha creado una pantalla para que culpemos a China. No es el primer caso de que los militares norteamericanos han hecho una infinidad de experimentos desde el SIDA a la colza o las vacas locas, afirma según JJ Benítez. La estrategia de los militares estadounidenses está muy bien pensada en el sentido de que como los chinos son enemigos de casi todo el mundo y una economía en ascenso, es una pantalla interesante para culpar. Pero lo peor del coronavirus es que es un ensayo general de algo, pero que ocurriría en el 2027, cuando un meteorito impactara con la Tierra llamado Gog, sobre el cual escribió en un libro sin mucho éxito. Afortunadamente afirma, pero del que da buena cuenta en este último trabajo, si la historia es cierta, en el 2027 llegará un meteorito enorme de la altura del Everest, y si es cierto sería un cataclismo terrible. Yo creo que el coronavirus es un ensayo general para la situación. Aunque no tiene que ver una cosa con la otra, la situación caótica del mundo se triplicará o cuadriplicará cuando esto pase. Ojalá sea error mío. Ahora, regresando otra vez al caballo de Troya después de este interludio de teorías de conspiración de JJ Benítez, una de las cosas más interesantes que hay alrededor de este libro es de que es un plagio y pues una mentira, y que han acusado varias veces a JJ Benítez sobre esto, lo han demandado, se ha hecho todo un circo mediático sobre esto y que pues ha trascendido muy, y esto lo ha perseguido pues mucho en su carrera, ¿no? A JJ Benítez se le acusa de realizar investigaciones poco rigurosas, que ignoran el método científico, que son poco fiables y directamente erróneas. Según él mismo reconoce, la ciencia es muy importante, pero el corazón más. También se le ha criticado porque sus investigaciones a menudo no revela cuál es su fuente, lo cual hace que muchos crean que dicha fuente pues en realidad no existe. Ha sido acusado en varias ocasiones de plagio por haber copiado en varios de sus libros páginas enteras del libro de Urantia sin mencionar la fuente original, siendo el caso más célebre el de su saga Caballo de Troya. Benítez ha negado estas acusaciones en multitud de ocasiones y nunca ha sido demandado por la Fundación Urantia, cuyos textos supuestamente plagió, textos que se consideran en dominio público de Estados Unidos desde 1983 e internacionalmente desde 2006. A Benítez también se le acusó de perpetrar fraudes, como el video que presentó en el episodio Mirlo Rojo de la serie de televisión Planeta Encantado, en el que se veían supuestas construcciones alienígenas en la Luna ocultados por la NASA, asegurando que el video que poseía y que los espectadores estaban viendo era altamente secreto. Debido a los numerosos errores que contenía el video, como el extraño comportamiento físico de los diferentes objetos, fallos en los trajes de los astronautas y etcétera, se realizó una investigación del mismo y se descubrió que había sido una empresa de animación la que había creado el video, señalando a Benítez como su cliente.
Dicho documental también poseía errores en la información acerca de casi todos los aspectos técnicos de la misión Apolo 11, destacándose el funcionamiento del cohete Saturno V, velocidad de escape, ubicación del sitio de alunizaje y telemetría biomédica. A su vez, Benítez se defiende de estas acusaciones desistiendo en la veracidad de sus investigaciones y que no se tratan de obras de ficción. Por ejemplo, en el caso del video del Mirlo Rojo, Benítez señala que el documental se dice que las imágenes son inéditas, lo cual es correcto, pues no se habían emitido antes por televisión. Y además al final aparece el nombre de estudio de animación. Dice que los críticos no han atacado el hecho en sí, la hipótesis de que se encontraron ruinas alienígenas en la luna y que después estas fueron destruidas, sino que solo se avisara de que era una recreación, aunque no aclaró de dónde procede el video original, porque no lo muestra ni siquiera si él lo ha visto. Respecto a las fuentes que en ocasiones ocultas, sus defensores aluden al posible peligro que sus vidas correrían si desvelaran su identidad. Benítez ha señalado algunos errores que ha cometido los pseudoescépticos, por lo que según él son ellos los que realizan investigaciones poco rigurosas. En el 2007 se dictó una sentencia que condena a uno de los habituales detractores de JJ Benítez, Luis Alfonso Gámez, a pagarle una indemnización de 6,000 euros por haber vulnerado su honor en varias entradas de su blog. Si bien el fallo fue a favor del demandante, cabe señalar que no se le requirió a Gámez eliminar los escritos, puesto que no puso en duda lo que ahí se decía, y el juez redujo la indemnización de 6,000 euros frente a 50,000 euros pedidos por el demandante. O sea, pedía 50,000, pero se redujo a 6,000. Ya que en sentencias similares el Tribunal Supremo ha supuesto una indemnización entre 6,000 a 18,000 euros. La sentencia es firme, puesto Luis Alfonso Gámez optó por no recurrirla. Lo que pretende que no creamos es que un día, tras presentar un libro en un programa de televisión en México, le llamó un expiloto de las Fuerzas Aéreas Americanas. Que el soldado eligiera a Benítez para revelarle que el gobierno americano había logrado viajar en el tiempo es de risa. Al tipo no se le ocurre acudir a Washington Post, que destapó el Watergate, al New York Times, los papeles del Pentágono, ni a Life, ni Time u otras cabeceras sinónimos de buen periodismo. No, la exclusiva mundial se la da un ex redactor de la hoja del Lunes de Bilbao, que vive en un país casi en quiebra, España, y que la mayoría de americanos creen que está en Sudamérica. Teniendo en cuenta que el libro aún no es traducido al inglés, creo que confiar en Benítez no fue una idea afortunada. De hecho, no hay una sola investigador americano que se haya molestado en indagar en el episodio, ni ha aparecido un papel que lo avale. Él mismo reconoce que no lo ha visto. Por algo será en concreto que la misión Caballo de Troya es mentira. Según el novelista, la documentación original fue depositada en una caja de seguridad de un banco para, en caso de ser eliminado, fuera publicado ipso facto. Pues bien, ya han pasado casi 3 décadas y estamos ante un clon o no lo sé. Así fue, quizás ha llegado el momento que esos 500 folios que le entregó el mayor vean la luz. Según afirma él, es un científico porque busca la verdad, pero los científicos cuando buscan la verdad hacen públicos sus datos para que otros los estudien y puedan pronunciarse. La palabra de un científico no vale más que la de un trilero. Los datos que pueden aportar en cambio no resisten la comparación. De momento, los únicos que han aportado datos sobre Interview, Aquí y Aquí, o Antonio Rivera y Jesús Biorlorgui en el libro El secreto de Urantia, y todos consideran lo mismo. Benítez plagió una obra titulada El libro de Urantia y que fue canalizada entre los años 20 y 50 por unos extraterrestres a un grupo de que creían en los ovnis en Chicago. Ni siquiera, ni qué decir tiene que lo siguen negando, ¿no? O sea, lo siguen negando actualmente. En la primera edición del Caballo de Troya de 1984, la editorial Planeta se presentó como novela. Se incluyó una aclaración que luego no ha aparecido en posteriores ediciones. La página con su nombre al final decía tal así: si los hechos los conocieran los que rodearan la figura del investigador están claros. ¿Qué puede decir las imágenes censuradas por la NASA que incluyó en un capítulo de la serie Planeta Encantado sobre construcciones extraterrestres en la Luna destruidas con armas atómicas que encargó una empresa de efectos especiales en Bilbao? No se corta un pelo. Pero lo peor no es que Benítez siga queriendo hacernos creer que su libro es una investigación rigurosa, sin el miedo que hay en la profesión por decirlo claramente. Muchas de esas luminarias que se llenan la boca hablando de rigor y ética periodista, los famosos periodicnos, llevan años rindiéndole la gracia temerosa.
Supongo por no enfadar en Planeta y quedarse sin publicar el libro que han escrito. Otros por medios a un juicio que como el que le ganó a Luis Alfonso Gámez, pero no por lo que este dijo, sino por cómo le dijo, y ese no es el único que ha ganado, ¿no? Obviamente pues tenemos aquí, pues como les digo, o sea, obviamente JJ Benítez no es Jesucristo ni es tan bueno como él. Y pues tiene su lado pues oscurón, su lado te voy a chingar, y pues aparte de que ha ganado juicios y pues aparte que pues lo siguen invitando, ¿no? O sea, yo hace poco miré fue a una FIL de Colombia. Y no, hombre, o sea, pareció que llegó un pinche artista, la gente se levantó a aplaudirle, le decían maestro, no, o sea, era una cromadera a JJ Benítez que ustedes deberían de ver, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahora, uno de los temas que obviamente pues más habla y que más le interesa a JJ Benítez es sobre los ovnis, que a él le dice los primos, ¿no? El fenómeno ovni está ahí y yo creo que es el suceso más importante de la historia del hombre y no estoy exagerando. El suceso más importante de la historia humana, lo que pasa es que las circunstancias son las que son. Hasta que no lleguen varias naves y se pongan encima de la Plaza Mayor y todo el mundo las vea, seguiremos exactamente igual, dice JJ Benítez. Tras medio siglo dedicado al fenómeno ovni, el autor Navarro considera que conserva tantas certezas que de sus primos como incógnitas. Son muchas civilizaciones, no una. Muchas civilizaciones avanzadísimas desde el punto de vista técnico, por lo menos. Nos pueden llevar miles de años o millones de años. Proceden de muchos sitios, tanto de la galaxia como de otras galaxias y dimensiones desconocidas, por lo menos para nosotros, que no sabemos todavía cómo acceder a esos mundos paralelos a esas dimensiones. Estas son las certezas, las interrogantes siguen siendo muchas. No sabemos por qué están viniendo, no sabemos si son militares, si son científicos, si son ángel o qué son, se pregunta JJ Benítez. El fenómeno es real, pero los estamentos deberían reconocerlo, abrir los archivos y declarar la verdad. Los militares, que son los que más información tienen en todo el mundo, siguen con ella bajo 7 llaves. Para el fenómeno ovni como poco es discutible, es decir, mienten y mienten porque ellos tienen mucha información y hay más naves estrelladas que las de Roswell. Tienen documentos, tienen testimonios, tienen películas, tienen fotografías, tienen información de radares, en fin. Todo lo que podemos imaginar ya está ahí, pero mientras ellos no abran los archivos no se puede hacer nada. Pero el fenómeno ovni sigue estando ahí y se seguirá dando muchos casos, asegura. Sospechamos que hace muchísimo tiempo algunas de estas civilizaciones descienden a la Tierra. Ahora medio entendemos lo que hicieron, manipulando la genética de algunos seres que estaban ya en la Tierra, tipo primates, se pudo conseguir que apareciera un ser parecido al ser humano. Es decir, seríamos unos híbridos. Como a él le gusta hacer a sus teorías, le añade referencias bíblicas. La frase donde la Biblia dice hagamos al hombre imagen de nuestra imagen y semejanza cobraría un nuevo sentido en la dirección que no sería Dios quien había trabajado, dicho entre comillas, esa aparición del ser humano, sino algunas civilizaciones o una civilización muy avanzada habría manipulado la genética de los animales que estaban en ese momento en la Tierra. Así que pues les digo, JJ Benítez, yo creo pues más o menos es un resumen de su vida, de lo que ha hecho, de lo de Caballo de Troya, de los enfrentamientos que ha tenido con otros periodistas, y que pues que no hay duda que pues es muy famoso, pues que se los recomiendo leer, pues sí, pues lo voy a leer yo también ya después, y pues que pues yo creo que es de los pilares, ¿no? O sea, de todo este show de la ufología. Y pues es como de los rockstars, ¿no? Así que espero que les haya gustado, les haya entretenido y hasta la próxima.